con una afirmación que quizás incomode a alguno de nosotros. Y es, la obediencia parcial es desobediencia total. Sé que suena duro, pero les pido que me escuchen. El título de la mensaje: cuando la obediencia parcial se convierte en desobediencia total. Vivimos en una cultura que celebra el casi, almost. Casi termino mis estudios. Casi estoy listo para dejar malos hábitos. Casi estoy listo para arreglar mis finanzas y salir de deudas. Casi por eso, casi por aquello. Vivimos en un mundo de casi, ¿verdad? Casi sueña a progreso, ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, casi no es suficiente. Casi obediente no es obediencia en absoluto. Piénsalo en esta manera. Si le dijera a mi esposo que soy casi fiel a nuestro matrimonio, ¿cómo crean que reaccionara? Si le dijera, honey, estoy comprometido con nuestro matrimonio en un 90%, ¿cuál será su respuesta? Con razón, dirá que el 90% de fidelidad es 100% infidelidad. Sin embargo, de alguna manera nos hemos convencido de que podemos obedecer a Dios parcialmente y creer que eso está bien. Amamos a nuestro cónyuge cuando creemos que lo merece. Mostramos integridad en el trabajo cuando sabemos que alguien nos está mirando. Damos el diezmo cuando nos resulta conveniente. Y seguimos la palabra de Dios cuando no nos exige demasiado esfuerzo ni cambios. Esta noche vamos a analizar dos textos poderosos que revelan este peligroso engaño. Veremos cómo el rey Saúl perdió su reino por su obediencia parcial y examinaremos las importantes y significativas palabras de Santiago sobre saber lo que es correcto, pero no hacerlo. Luego seremos muy específicos sobre las áreas en las que nos sentimos más tentados a no entregarnos por completo. ¿Estamos listos para la palabra? Mi oración es que al final de nuestro tiempo juntos, que el Espíritu Santo nos revele cualquier área en la que hayamos estado practicando la obediencia selectiva y que tengamos el valor de entregarnos completamente al Señor de Cristo, al señorío de Cristo en cada área de nuestras vidas. Vayamos a 1 de Samuel 15, versículo 3. 1 de Samuel 15, 3, donde encontramos uno de los ejemplos más graves
y difíciles de obediencia parcial en toda la Escritura. Dios le había dado a Saúl una orden clara y específica a través del profeta Samuel. Ve y destruye por completo a toda la nación amalecita, the Amalekites. Hombres, mujeres, niños, bebés, ganado, ovejas, cabras, camellos y asnos. Notarán la palabra completo. No había forma de interpretarlo. No había forma de interpretarlo mal. No había otra manera de entenderlo. La orden de Dios era clara como el cristal y completa. Pero miren lo que se sucedió en el versículo 9. Saúl y su ejército perdonaron la vida de Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y de las cabras, el ganado, los mejores terneros y los corderos. Todo lo que les pareció bueno. Solo destruyeron lo que era inútil o de mala calidad. ¿Pueden escuchar el razonamiento de Saúl? Dios, hice lo que me pediste. Destruirí a los amalecitas. Solo me quedé con lo bueno. Seguramente no quieres que desperdiciemos estos animales buenos y valiosos. Podemos usarlos para sacrificios para ti. Él trató de tener una razón buena. Suena lógico, ¿verdad? Saúl no estaba quedando con lo mejor para sí mismo, iba a usarlo para adorar a Dios. Pero aquí está la verdad, cristalina, crystal clear. Dios no pidió la ayuda de Saúl ni cambios en su plan. Dios había pedido obediencia. Cuando Samuel confrontó a Saúl, escuchen la defensa de Saúl en los versículos 20 y 21. Dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que me encomendó. Traje de vuelta al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Luego mis soldados trajeron lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado y el botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. ¿Lo notaron? Dijo, yo sí obedecí. Saúl creía sinceramente que había obedecido a Dios. En su mente había cumplido la misión. Había derrotado al enemigo. Incluso había planeado honrar a Dios con las cosas que se había quedado. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Sus holocaustos y sacrificios o su obediencia a su voz? Obediencia a su voz. Escuchen, la obediencia es mejor que el sacrificio
y la sumisión es mejor que ofrece la gracia de los corneros. Ahora escuchan atentamente en versículo 23. La rebelión es tan pecaminosa como la brujería y la obstinación tan mala como la idolatría. ¿Leamos otra vez o una vez está bien? Hermanos, escuchan eso. Esto es fuerte y necesitamos comprenderlo. Samuel llamó a la obediencia parcial de Saúl rebelión y obstinación. No lo llamó un error ni falta de juicio, lo llamó rebelión. Cuando intentamos modificar o cambiar los mandamientos de Dios para se Cuando intentamos modificar o cambiar los mandamientos de Dios para que se ajustan a nuestras preferencias, no estamos siendo creativos ni prácticos, estamos siendo rebeldes. Las consecuencias fueran graves. El versículo 23 continúa. Así que, por haber rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl perdió su reino, su llamado. En última instancia, su relación con Dios. Y todo porque pensó que podía mejorar el plan de Dios. Y esto es lo que necesitamos entender. El corazón de Saúl no era precisamente malo, no intentaba rebelarse contra Dios, intentaba ser práctico, incluso espiritual. Pero ese es precisamente lo que hace que la obediencia parcial sea tan peligrosa. Parece razonable, parece espiritual, pero la verdad es que es desobediencia. ¿Cuántos de nosotros vivimos como Saúl? Seguimos a Dios en las áreas importantes, pero hacemos pequeñas modificaciones en los detalles. Damos la ofrenda y los diezmos cuando queremos y no por ciento completo. Amamos a nuestro cónyuge, pero retenemos el perdón en ciertas áreas. Somos honestos en el trabajo, pero quizás no seamos completamente honestos sobre el tiempo o el esfuerzo que dedicamos a nuestro trabajo. Nos decimos a nosotros mismos que estamos siendo razonables, prácticos e incluso espirituales. Pero Dios lo llama rebelión. Ahora, veamos Santiago 4:17. Santiago 4:17, que nos da otra perspectiva sobre este tema. Dice,
Y esa es de la nueva traducción viviente. Recuerden, es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Este versículo impacta de manera diferente a la historia de Saúl, ¿verdad? Saúl al menos podía excusarse diciendo que había intentado mal el mandamiento de Dios. Él puede decir, pues, mal entendió. Pero Santiago habla de algo más fuerte, más poderoso. El pecado de saber exactamente lo que Dios quiere y elegir a no hacerlo. The English Standard Version, la versión estándar inglés, lo expresa así. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que pecado. Claro. Si sabemos el bueno que hacer y no lo hacemos, es pecado. La palabra griega para saber aquí implica no solo conocimiento intelectual, sino comprensión y conciencia plenas. No se trata de confusión ni de ignorancia. Se trata de un conocimiento claro seguido de inacción deliberada. Se trata de un conocimiento claro seguido de inacción deliberada. Piensen en cómo esto se aplica a nuestras vidas. Sabemos que debemos perdonar a esa persona que nos hizo daño, pero elegimos aferrarnos al resentimiento. Sabemos que debemos ser generosos con nuestros recursos, pero elegimos ser egoístas. Sabemos que debemos hablar la verdad con amor a nuestros hijos, pero elegimos ignorar situaciones serias y tomar el camino más fácil para evitar conversaciones difíciles. Sabemos que debemos tratar a nuestro cónyuge con honor y respeto, pero elegimos el egoísmo cuando nos conviene. Sabemos que debemos priorizar el tiempo con Dios, pero en cambio elegimos muchas otras cosas primero. Muchas cosas primero. Santiago dice que este tipo de saber pero no hacer no es solo un defecto de carácter o una debilidad, es pecado. Simplemente pecado. He aquí porque esto es tan grave. Porque el conocimiento aumenta la responsabilidad. Jesús mismo dijo en Lucas 12:48, a quien muchos se ha le dado, muchos se le exigirá, y a quien muchos se le ha confiado, aún más le pedirá. Escuchen, cuanto más sabemos sobre la voluntad de Dios, mayor es nuestra responsabilidad de obedecer.
Por eso, la madurez espiritual puede ser peligrosa si no va acompañada de obediencia. Cuanto más tiempo llevamos siendo cristianos, más sabemos lo que Dios espera de nosotros. Cuanto más sermones hemos escuchado, cuanto más estudios bíblicos hemos asistido, cuantas más escrituras hemos leído, todo ese conocimiento se convierte en una gran responsabilidad. Algunas de las personas espiritualmente más peligrosas que conozco son aquellos que han estado en la iglesia durante años y décadas, pero nunca ha pasado del conocimiento a la acción. Pueden citar las escrituras, entienden de teología, pueden detectar rápidamente las falsas enseñanzas, pero tristemente nunca han aprendido a obedecer lo que saben, lo que han aprendido. Santiago nos advierte que no hay término medio. Si sabemos lo que es correcto y no lo hacemos, no solo nos quedamos cortos, sino que pecamos. No solo estamos luchando, sino que nos estamos rebelando. Pero aquí está la esperanza en este pasaje. Santiago asume que sabemos lo que es correcto. El problema no es la falta de conocimiento. El problema no es falta de acción. Y eso significa que la solución, la respuesta, no es más información ni conocimiento, sino más obediencia. Hermanos, no necesitamos otros estudios bíblicos que nos diga que debemos amar a nuestros enemigos. Necesitamos amar de verdad a nuestros enemigos. No necesitamos otro sermón sobre la generosidad. Necesitamos ser generosos de verdad. No necesitamos otro libro sobre el matrimonio. Necesitamos amar a nuestro cónyuge con un amor sacrificial. La brecha entre el conocimiento y la acción es donde nuestro crecimiento espiritual aumenta o se estanca. Este es el momento en que nos volvemos más parecidos a Cristo o nos conformamos y quedarnos estancados donde estamos. Ahora, seamos específicos sobre dónde se manifiesta esta obediencia selectiva en nuestras vidas. Quiero analizar varias áreas clave donde nos sentimos más tentados a entregar a Dios una sumisión parcial en lugar de completa. Primero, hablamos de nuestras finanzas y generosidad. Y hermanos, este es un tema de que a menudo no hablamos porque
ofende a muchos, pero es una área de la que Dios habla en su palabra y es importante no solo para nosotros mismos, sino también para la iglesia. Muchas veces, este es el primer lugar donde nuestra obediencia selectiva se hace evidente. Sabemos lo que dice la escritura sobre el diezmo porque se menciona en Malaquías 3:10. Todos sabemos esa escritura. Dice, traigan el diezmo completo al alfolí, no una parte, no cuando sea conveniente, el diezmo completo. Y muchos discuten este tema del diezmo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de dar con generosidad y alegría y con un corazón dispuesto. Y aunque en Mateo 23, Jesús sí habla del diezmo. Pero eso es el punto que intento explicar. Es que muchas veces esta es una área en la que muchos luchan con la obediencia. Nos justificamos. Daré después de que se cobran todas mis necesidades. Seré generoso cuando paga esta deuda. De todos modos, Dios entiende, es como decir, de todo modo, Dios entiende que mi situación es diferente. Tratamos nuestras ofrendas como un propina, en lugar de un acto de adoración y confianza. Le damos a Dios nuestras sobras en lugar de nuestras primicias. Aquí está la verdad. Cuando nos resistimos a dar financieramente a Dios, básicamente estamos diciendo, Dios, confía en ti con mi alma eterna, pero no confía en ti con mi presupuesto mensual. Segundo, examinemos nuestros matrimonios y relaciones familiares. Sabemos lo que dice las Escrituras, que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y que los maridos deben ser la cabeza del hogar y que las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor y que las esposas deben ser ayuda idónea. Y también sabemos sobre la importancia de lo que los padres educan a sus hijos en el camino correcto. Todos sabemos eso, ¿no? Ok. Pero practicamos la obediencia selectiva. Amamos a nuestro cónyuge cuando sentimos que es digno de amar o que merece nuestro amor. Mostramos respeto cuando creemos que se lo ha ganado. Disciplinamos amabilidad, servir con sacrificio y anteponer las necesidades de nuestra familia a las nuestras. Pero elegimos obedecer estos mandamientos solo cuando nos resulta natural o cuando obtenemos algo en cambio. En tercer lugar, vamos a seguir
Hablamos de nuestro tiempo y nuestras prioridades. Sabemos que debemos priorizar el tiempo con Dios, invertir en las relaciones, servir a los demás y usar nuestro tiempo sabiamente. Pero le damos a Dios los minutos que nos sobran del día, la energía que nos sobra de la semana, la atención que nos sobra de nuestra mente. Pasamos horas en las redes sociales, pero nos cuesta encontrar 15 minutos para orar. Nos quedamos despiertos hasta tarde viendo su teléfono o la tele, pero nos quedamos dormidos en la iglesia. Prestamos mucha atención a los chismes, pero nos aburrimos cuando tenemos que prestar atención a quien está predicando la palabra de Dios. Pasemos tiempo frente a la tele viendo programa tras programa tras programa, pero no encontramos tiempo para leer la palabra de Dios. Invertimos horas en cosas que nos gustan, pero nos resistimos a dedicar tiempo a servir a los demás. Y finalmente, consideramos nuestras palabras y actitudes. Sabemos que debemos hablar la verdad con amor, animar a los demás, evitar los chismes y pensar lo mejor de las personas, pero practicamos la obediencia selectiva con respecto a la amabilidad. Decimos la verdad cuando nos resulta cómodo y amamos cuando es fácil. Animamos a las personas que nos caen bien y evitamos aquellos que son un poco difíciles. Esto es lo que está sucediendo en todas estas áreas. Estamos tratando a Dios como un consultor en lugar de como nuestro Señor. Le pedimos su opinión sobre nuestras decisiones en lugar de someter nuestras decisiones a su voluntad. Estamos negociando con sus mandamientos en lugar de obedecerlos. Hermanos, Jesús no murió en la cruz para convertirse en nuestro consejero. Murió para convertirse en nuestro Señor. Y ser Señor significa que Él tiene la última palabra en cada aspecto de nuestras vidas, no solo en aquellos en lo que nos sentimos cómodos con su liderazgo. La cuestión no es si la cuestión no es si estos aspectos son importantes para Dios. Las escrituras lo dejan claro. La cuestión es si vamos a confiar en Él lo suficiente como para obedecer completamente, incluso cuando sea difícil, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando no comprendemos sus razones. Entonces, ¿cómo pasamos de la obediencia selectiva a la entrega total? Primero, examina tu vida con honestidad. Esto requiere valentía y humildad,
pero hermanos, es necesario. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida practico la obediencia selectiva o en qué áreas no permitió el control total a Dios? No piensa solo en los pecados grandes y obvios. Busca las áreas sutiles de compromiso. Toma un papel y escriba estas categorías: finanzas, matrimonio, familia, trabajo, tiempo, palabras, actitudes, relaciones, metas, miedos. Debajo de cada categoría, pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde has estado practicando la obediencia selectiva. Quizás el Espíritu Santo te muestre que has sido desobediente en el perdón hacia alguien, un familiar, un amigo. Quizás te muestra que has estado priorizando tu comunidad, pero encima del llamado de Dios. Mira, el objetivo no es la condenación, sino la claridad. Pregúntate, ¿de qué tengo miedo de perder si obedezco a Dios completamente en este área? ¿Tienes miedo de la inseguridad financiera si das fielmente? ¿Tienes miedo del conflicto si hablas la verdad con amor? ¿Tienes miedo de que se aprovechen de ti si perdonas completamente? Esto es lo que debemos recordar. Nuestros miedos revelan dónde confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Cuando nos resistimos a la obediencia por miedo a las consecuencias, básicamente estamos diciendo que no confiamos en que Dios nos cuide si hacemos lo que Él nos pide. Aquí está el paso de fe que debemos dar. Un paso específico de obediencia. No intentes arreglar todo a la vez. Elige un área donde Dios te está llamando a la entrega total y da un paso firme de obediencia esta semana. Quizás se trata de tener esa conversación difícil con tu cónyuge. Quizás sea disculparte con alguien a quien has ofendido. Quizás sea cambiar la forma en que usa su tiempo. Quizás sea establecer límites con sus pasatiempos que han estado afectando tu relación con Dios. La clave es ser específico e inmediato. Amén. No digas, voy a ser más generoso. Di, voy a dar lo que le pertenece a Dios este domingo. No digas, voy a amar a mi cónyuge. Voy a amar mejor a mi cónyuge. Di, voy a disculparme por mi actitud y preguntarle cómo puedo servirle mejor esta semana. Y confía completamente en su señorío, en his lordship. Señorío, perdón. Esa es la base de todo lo demás. Solo podemos rendirnos por completo cuando confiamos completamente.
solo podemos rendirnos por completo cuando confiamos completamente. Y solo podemos confiar completamente cuando recordamos quién es Dios y lo que ha hecho para nosotros. Dios no pide tu obediencia porque ama el poder. Pide tu obediencia porque te ama y sabe lo que es mejor para ti. No está tratando de quitarte la alegría, sino darte la vida abundante que prometió. Recuerda, este es el mismo Dios que te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Este es el mismo Dios que ha sido fiel contigo en cada etapa de su vida. Este es el mismo Dios que promete que todas las cosas obran para el bien para quienes lo aman. Si se puede confiar en Él con tu alma eterna, se puede confiar en Él con tus decisiones diarias. Si puede confiar en Él con tu salvación, se puede confiar en Él con tu matrimonio, sus hijos, tu familia, tu futuro, tus finanzas. La entrega total no se trata de perder el control, sino de entregar el control al único que realmente tiene el control. Se trata de alinear nuestra voluntad con su voluntad, nuestros planes con sus planes, nuestros deseos con sus deseos. Y aquí está la hermosa verdad. Cuando nos entregamos completamente a Dios, no nos perdemos a nosotros mismos, sino que descubrimos quiénes somos realmente en Cristo. Descubrimos para qué fuimos creados y qué fuimos creados para hacer. Amén. A concluir esta noche, quiero que entiendan que tienen una decisión que tomar. Pueden seguir viviendo con obediencia selectiva, dándole a Dios la mayor parte de su vida, pero reservándose aquellas áreas que les resultan demasiado difícil de entregar. O pueden elegir la entrega total, confiado en que el camino de Dios siempre es mejor que lo suyo, incluso cuando no lo comprendan. Saúl eligió la obediencia selectiva y perdió su reino. Pero existen innumerables ejemplos en las escrituras y a lo largo de la historia de personas que eligieron la entrega total y recibieron la bendición, la protección, la provisión de Dios de maneras que jamás hubieran imaginado. Piensen en Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque confiaba plenamente en Dios. Piensen en Daniel, que estuvo dispuesto a enfrentarse al foso de los leones antes que comprometer sus convicciones. Y piensan en los discípulos, quienes lo dejaron todo para seguir a Jesús. No eran personas perfectas,
pero entendieron que la obediencia parcial es desobediencia total y que la entrega total conduce a la bendición completa. La pregunta no es si Dios merece su obediencia completa. Por supuesto que la merece. Amén. La pregunta es si confía en Él lo suficiente como para dársela. Escuchan, hermanos, hermanas. Anoche, después de acostarme, estaba tan inquieta. Yo estaba moviendo y no podía quitar ese mensaje. Y el Señor siguió hablándome sobre este tema. Y ya estaba dormido mi esposo y tomé mi teléfono para anotar algunas cosas que me estaba diciendo y yo quiero compartir eso con ustedes a cerrar. Amén. Amada iglesia, es hora de tomar la obediencia en serio. Y al comenzar este año nuevo, les insto, I urge you, a todos a tomarla más en serio. Si nos miramos la vida de un cristiano verdadero, la Biblia es un libro de que tenemos que obedecer. De cuál situación en su vida, de cualquier cuestión que tienes, las cosas que está pasando, todo está en su palabra. Todo de nuestras vidas está dentro de su palabra. Todo. No falta nada. Nomás tenemos que obedecerlo. No podemos leerlo y decir, no, pues, eso no. Pero eso sí, si dice algo en la palabra de Dios, tenemos que obedecerlo. Amén. ¿Creen que Dios ha dado nuestros trabajos para que podamos ser selectivos en nuestra obediencia a Él con nuestras finanzas? ¿Creen que Dios nos ha dado nuestros trabajos para que podamos ser selectivos en nuestra obediencia a Él con nuestras finanzas? ¿Creen que cuando su palabra dice que no debemos acostarnos enojados, Efesios 4:26, podemos ser selectivos en nuestra obediencia a Él? Y el esposo va a un cuarto y la esposa al sofá. ¿Creen que cuando su palabra dice que si queremos ser perdonados de nuestros pecados, necesitamos perdonar? ¿Es claro? Mateo 6:14 y 15. ¿Podemos ser selectivos en nuestra obediencia a Él en ese área y seguir culpándonos mutuamente sin asumir ninguna responsabilidad personal? Amada iglesia, la obediencia debe dejar de ser un juego para un cristiano y debe tomarse más en serio. Mi esposo, Pastor Armando, habló el domingo sobre la venida de Jesús. Y les digo ahora mismo que el día que ocurra el rapto de su iglesia, podremos tener cientos de excusas y ninguna de ellos será válida ante Dios.
Necesitamos comprender completamente que la vida de un cristiano, un seguidor de Cristo, se trata de obediencia completa y entrega total al Padre, a Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Sabemos que vivir esta vida cristiana no siempre es fácil. Bueno, no es fácil. Y de hecho, será más difícil en los días que va a venir. Pero también sabemos que nuestra vida cristiana es completamente posible porque Él nos ha equipado y está ahí para ayudarnos en cada paso del camino. Podemos, hermanos, obedecer completamente su palabra. Amén. Mira, hermanos, el deseo de mi corazón esta noche, the cry of my heart, es que todos tomemos la obediencia más en serio. Escucha, porque la desobediencia no entrará por las puertas del cielo. No quiero que ni yo ni ninguno de ustedes que me están escuchando nos presentamos ante de Dios un día pensando que estamos bien y luego nos llevamos una triste sorpresa al darnos cuenta de que estábamos equivocados. Porque ahora mismo tenemos todo lo que necesitamos para ser completamente obediente y entregados a Él. Y para oírle decir en un día glorioso y muy pronto, bien hecho, siervo bien, bueno y fiel. Amén. Father, in the name of Jesus.